Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy estas galletas deliciosas de chocolate sin gluten, ideales para tu Navidad. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar con esta receta que es una receta de galletas sin gluten para que las personas que no sean intolerantes al gluten tengan una opción en Navidad y en cualquier época del año, en cualquier mes que quieran hacer esta receta la puedan hacer porque son unas galletas deliciosas sin gluten. Entonces vamos a iniciar acremando varios ingredientes. Voy a poner aquí leche condensada. Vamos a agregar una yema de huevo. Y vamos a agregar también mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. Y vamos a comenzar a integrar estos tres ingredientes. Una vez que ya integramos los ingredientes, que están súper integraditos, voy a agregar aquí con un colador. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a dejar aquí un bowl por si sigue cayendo, que nos caiga ahí. Y voy a agregar aquí, sirviendo, maicena, que esto es lo que estamos utilizando en lugar de harina, un poco de azúcar glass y cocoa. Y ahora sí, regresamos el bowl y vamos a continuar batiendo hasta que se forme la masa. Aquí tengo un poquito de leche que les va a aparecer ahí en los ingredientes, es entre 15 y 20, 25 mililitros. Por si hace falta, queda muy sequita la masa, le voy a agregar leche. Entonces vamos a ver cómo queda y ahí decido si le agrego o no. Ahorita les enseño cómo tiene que quedar. Siempre que hacemos galletas, cuando agregamos la harina, que en este caso no es harina, es maicena, lo más recomendable es batir a velocidad lo más baja posible para no activar el gluten. En este caso la maicena no tiene gluten, pero es un consejo que les doy para cuando realicen ustedes las galletas que sí lleven harina. Voy a agregar un poquito de la leche. La voy a agregar toda, fueron 20 mililitros. Subo tantito para que se integre y ya está lista. La voy a poner en un recipiente para continuar con la receta. Y ahora sí, ya estamos aquí con nuestra masa lista. Tengo un cookie scoop y me va a ayudar a sacar unas bolitas más o menos de este tamaño. Las acaban de bolear con su mano. Yo no sé por qué siempre que boleo me salen como... No me sale totalmente redondo, sino una forma como cónica. Y las vamos a ir acomodando y sí es importante que guarden cierta distancia porque estas galletas sí tienden a crecer un poquito. Entonces voy a ir así boleando hasta completar mi charola. Ya tengo aquí mis galletas listas, yo creo que me alcanza una charola más. Y voy a empezar a hacerles un hueco en el centro. Estas van a ir rellenas y entonces con una cuchara voy a ir haciendo un hueco en el centro. Háganselo grande porque dentro del horno cambian un poquito y a veces ese hueco se cierra un poco. Ya están listas, me las voy a llevar al horno. El horno lo tengo calentado, precalentado en 160 grados y van a durar ahí aproximadamente 15 minutos. Podemos poner dos charolas en el horno, una en medio y otra en la parte de abajo. Y a medio horneado hay que cambiarlas para que se horneen de una manera pareja. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salieron las galletas y como les comenté, muchas veces el hueco se pierde, entonces cuando salgan vamos a volver a sumir otra vez ese huequito porque queremos bastante espacio para nuestro relleno.
pero es súper importante que lo hagan recién salidas del horno. Entonces ahora sí, las voy a dejar enfriar, las voy a poner en una charola para, ya que estén frías, decorarlas. Ya tengo aquí mis galletas frías y tengo aquí un poco de Nutella y tengo también avellanas partidas por la mitad para decorar. Es bien importante ahuecar para poder decorar. Entonces voy a ir agregando un poquito de Nutella en el centro de cada una de mis galletas. Así la Nutella tal cual la puse en una manga porque es mucho más fácil irla poniendo en cada una de las galletas de una manera más limpia. Y ahorita les voy a platicar todas las opciones que tienen para rellenar estas galletas. Y una vez que terminamos, vamos a comenzar poniendo una avellana en el centro. Y así quedan ya listas nuestras galletas. Son unas galletas muy ricas. El tiempo de horneado, cuídenlo mucho porque si las hornean de más, pueden quedar demasiado secas. Entonces es bien importante que lo cuiden. Y yo aquí decidí poner Nutella y avellana porque la verdad la combinación de chocolate con Nutella es deliciosa. Y también pueden rellenar, ¿de qué pueden rellenar? Pueden rellenar de crema de pistacho, de crema de cacahuate, de crema de almendra, chocolate fundido, chocolate blanco, el chocolate que ustedes quieran también pueden poner. También pueden rellenar de mermelada y les recomiendo mucho que la mermelada sí sea como ahorita hasta el final, porque si la agregamos en el horno, como ya ven que vuelven a cerrar un poquito las galletas, se les puede derramar la mermelada. Pero hay muchísimas opciones. También pueden rolar sus bolitas por nuez y luego ya perforarlas y ya les quedan como con nuez alrededor, también es otra opción. Y otra opción es dejarlas así naturales y nada más presionar la bolita con un tenedor para aplastar un poquito y hornear. Y esas van así como simples. Entonces es una receta súper rica, ideal para las personas que no consumen gluten. Espero que la disfruten muchísimo, no dejen de suscribirse al canal, compartan los videos, de verdad todo eso me ayuda mucho a seguir manteniendo el canal, seguir compartiéndoles recetas, porque créanme que hay muchísimo trabajo detrás de un canal, pero luego con todo el cariño, con todo el corazón, pero sí necesito muchísimo de su apoyo. Si ven el video, suscríbanse, si no están suscritos, no se dejen de suscribir y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.